Y van a ver entonces dos grabaciones de la clase de hoy. Estábamos en el gráfico de barra, ¿no es cierto? Aquí. Y entonces aquí la idea, lo que se ve aquí, es que puse al lado el gráfico de barras que tiene la frecuencia del número de estudiantes con el que tiene el porcentaje de estudiantes. Y entonces lo que quiero mostrar aquí es que la distribución es la misma. Bueno, aquí cambia un poquito la escala. Cuando digo distribución, en este caso la distribución es que hay más hombres que mujeres en el curso. Aquí, no sé si el gráfico, bueno, parece como que hubiera un poquito más diferencia, este está un poquito más lejos, digamos, del tope, y acá, bueno, en fin. Pero la idea es eso, es que, ¿no es cierto?, la frecuencia o el porcentaje no cambia la distribución, en ambas se ve que son más hombres que mujeres, y utilizamos porcentaje porque el porcentaje es más rápido. Cuando yo presento este gráfico con porcentaje, ¿no es cierto?, bueno, vemos que 50 y algo, digamos, son hombres y un poquito menos son las mujeres, y eso es lo que nos interesa. Entonces, acá, el de frecuencia, también vemos que son más hombres que mujeres, pero es un poquito menos informativo el gráfico que tiene la frecuencia. Porque tengo que decir, bueno, estos son casi 20 de cuánto es el total, como que tengo que hacer más, elaborar un poquito más el gráfico con los porcentajes más rápido. ¿Ya? Ya, esos son los primeros gráficos. Después, aquí abajo hay otros gráficos, no sé si el porte es adecuado, voy a agrandar un poquito más. Entonces, estos dos gráficos que están abajo, los segundos dos gráficos que hay, también muestran la distribución de frecuencia y son los mismos datos. Y entonces, díganme ustedes cuál es la diferencia entre esos dos. ¿Qué pasó ahí? ¿Pueden notar la diferencia? Son los mismos datos, insisto, pero no son los mismos gráficos. En el de la izquierda, pareciera como que hay muchos más hombres que mujeres. En el de la derecha, que es el que decimos que es la distribución. Estoy tratando de buscar el chat. Mi compañero dice que la escala, profe. La escala, ¿no es cierto? Eso. Ya, aquí está, espérense, me voy a un segundo para grabar, para guardar en el sitio del curso el gráfico que acaba porque si no se me va a enredar con el otro. Entonces, aquí, acá, ya, y aquí bioquímica, eso. Ya, eso, la escala, ¿no es cierto? La escala, acá se agrandó la escala, algo que en general no se hace, ¿no es cierto? Yo no cambio, o sea, R, ¿no es cierto?, son programas que están hechos para hacer una relación en la escala. Hay toda una historia, lo que se llama la zona áurea, algo áurea, o la proporción áurea se llama. La proporción áurea, que es, ¿no es cierto?, que hay todo un balance, no sé, Da Vinci, creo que habla de la proporción áurea, que hace adecuada a los gráficos. Y por eso ahora no utilizamos los computadores, nos facilita mucho la tarea, no tengo que saber tantas reglas, están ya programadas y nos hacen los gráficos, ¿ya? Y entonces yo no cambio la escala del gráfico, que lo puedo hacer, ¿no es cierto? Si lo hacemos, para tener Recommander, vamos a gráfica y vamos a la de barra, veamos si lo puedo hacer. No, fíjate que no lo puedo hacer, o sea, sí lo puedo hacer, pero no automáticamente a partir de las opciones del Recommander, tendría que yo cambiar las opciones. O sea, en general sí se puede hacer, pero es más difícil para hacerlo ahora.
pero no se hace, ¿no? Y hay un libro antiguo que se llama Cómo mentir con estadística, y no es que me enseña cómo mentir con estadística, sino lo que nos enseña es que nos fijemos bien en los gráficos, porque si me cambian la escala, me magnifican las diferencias, y eso no se debiera hacer. Entonces, si a ustedes le están vendiendo algo, y les muestran las bondades de ese algo con gráfico, fíjense bien en el gráfico. O sea, si le dicen, no sé, le están vendiendo el superalimento, no sé, Power para ser, qué sé yo, joven y hermosa, que no existe, por supuesto, fíjense bien si les dicen, miren, este gráfico muestra que la mayoría les va estupendo, fíjense en el gráfico. Si les están vendiendo un préstamo y les dices, tenemos los intereses más bajos del mercado y les muestran un gráfico, fíjense en el gráfico. Es prudente. Fíjense en los gráficos, cómo son las escalas, porque pudiera ser que quieren arreglar la escala, y desgraciadamente eso lo hemos visto en cosas de gobierno, lo que es una vergüenza. O sea, totalmente. Podría tener eso, no lo he guardado, fíjate. Debiera tener esos gráficos para decir usted, no lo haga, ¿ya? Sí, no debe ser tan difícil en cosas de la CACEN, por ejemplo, para mostrar que ha bajado, ¿no? La pobreza, por ejemplo, hicieron cosas muy feas de tergiversar. Eso no se hace, ¿ah? No, usted no lo haga. Ya, entonces, aquí hay un ejemplo resumen, puse, y claro, y voy a tratar de que quepa en una... Aquí hay un ejemplo resumen también con alumnos de forestal. Ya. Y aquí me sirve para ver cosas de presentación. Ya. Aquí está la presentación, no está el comentario. Uy, voy a seguir bajando uno más. Aquí. Que quiero que quepa todo en una. Ya, pero no hay caso que me quepa todo bien en una, pero ya, más o menos, ¿sí? Aquí, puedo checar aquí, y acá quiero que se vea aquí. Ahí, ya, ahí. Ya, se parece uno, desaparece el otro. Ya. ¿Qué quiero mostrarle? Este es una, entonces, variable cualitativa, perdón, ¿qué es esto? Esto es el número de hojas, bueno, es el número de hojas que encontramos afuera del edificio de Prosperidad hace años, el 2001, con estudiantes de forestal, salimos del edificio y fuimos a buscar tipos de hojas, formas de hojas, distintas hojas, recogimos 39 hojas en total, y ellos las clasificaron. Y las formas de hoja, me encantan los nombres, es aciculada, elíptica, flavelada, lanceolada, lobulada, ovada, obovada y palmada, ¿ya? Palmada es de palma, ya. Nada, salimos a recoger hojas y por hacer una cosa práctica y las clasificaron, y entonces la manera de presentar esta información son dos, o tabla o gráfico. No hago ambas, ¿para qué? Es mucho tabla y gráfico. Entonces elijo tabla o gráfico, ¿ya? Porque si ustedes ven, la tabla o el gráfico debiera tener como toda la información. La tabla es más completa, ¿ya? Entonces ahí yo decido, aquí hay más categoría, entonces quizás la tabla, depende un poco de qué tan completo quiero hacer yo todo, ¿sí? Ya, aquí le voy a agregar coma cero porque como estoy usando un decimal, mejor que use siempre un decimal. Entonces, tenemos el título de la tabla, y fíjense que el título de las tablas va antes de la tabla con sus 3 columnas, donde está los valores, en este caso las formas de las hojas, está el número o frecuencia y el porcentaje, ¿no es cierto?, al final. Y abajo está el gráfico de barra, que fíjense que R, a mí me gusta eso de R, hace el gráfico con las barras volando, o sea, no le hace una raya abajo, como si fuera un eje numérico. Lo quiere distinguir porque esta es una variable cualitativa, esta no es ordinal. Fíjense que el orden que elige R es el orden
el orden alfabético de las formas de hoja, ¿sí? Aquí no hay un orden natural, y entonces por eso elegimos lo alfabético como orden, ya no hay una secuencia, y entonces ahí están las columnas, como digo, como volando. El título, en el caso de los gráficos, va debajo del gráfico, no arriba como en la tabla. ¿Ya? Esas son convenciones en general de las revistas. Ustedes tienen que fijarse si van a hacer su tesis, memoria, tesis, debieran a ustedes entregarles las convenciones. Estas son convenciones más o menos consensuadas, pero pudiera ser distinto en una revista que ustedes estén mandando o para la memoria, ¿sí? Tienen que fijarse en esas cosas. ¿Ya? El título de ambas es la misma, porque es la misma información. Eso. Y aquí no escribí el comentario, dijimos que debiera tener el comentario porque trato de que me quepa en una hoja, pero lo podemos hacer. ¿Cuál sería el comentario aquí? ¿Cuál sería el comentario? ¿Qué nos interesa decir? De nuevo, no repito todo lo que hay en la tabla, se fijan que sería muy aburrido repetir que hay 4 hojas circuladas y que corresponde a 10,3%, que hay 9 hojas elípticas que corresponden. No. Ahí tengo la tabla, resumo. Y, sí, ¿cuál podría ser el resumen? Lo más corto, puedo decir un par de cosas, pero si tuviera que decir una sola cosa, ¿qué digo? ¿Alguien que esté así? Ah, la escala, no, eso es antiguo. ¿Sí? ¿Qué diríamos si tenemos que decir una sola cosa? ¿El máximo? ¿Sí? Lo más llamativo, no sé, ¿están aquí o no? Se fueron. Sí, profe, yo creo que serían como los extremos. El que Puede ser. representa más y el menos. Bien, me parece buena idea, ¿no es cierto? Decir que, ¿no es cierto?, que, que lo que menos se encontró fueron hojas de tipo flagelada, solo 2, o solo un 5,1%. Ojo, también aprovecho de darles varias tips, que, claro, usar porcentajes cuando tengo muy pocos, cuando el N es pequeño, no es bueno. Aquí ya, 2 de 39 sí, puedo usarlo. Pero, por ejemplo, si tengo 10 hojas, no hablo de porcentaje, hablo del número de hojas, ¿sí? Esos detallitos, ya. Entonces puedo decir, solo el 5,1% de las hojas que se encontraron fueron de tipo flagelada. En cambio, la mayoría de las hojas encontradas tenían forma elíptica, 23,1%. ¿Sí? Eso sería como un resumen de esto. Y doy, como digo, lo más y tú, me parece, las menos y las más. Puede ser. ¿Sí? Eso. No lo voy a escribir aquí porque me demoro, pero sí, ese sería el comentario. Ya. Acá. Sigo, ¿sí? Ya. Y entonces vamos a ir armando este mapa, y aquí tenemos que de las cualitativas hacemos una tabla de distribución de frecuencia o un gráfico, y el gráfico, tengo que preguntarles algo. El gráfico puede ser de barra o sectorial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún otro gráfico no hecho sectorial? Los gráficos sectoriales, aquí se llama en R gráfica de sectores, los tenemos bien, o sea, los estadísticos, las estadísticas, los profesionales de la estadística, no nos gustan los sectoriales. Ahí está un gráfico sectorial. No nos gustan porque aquí, si son 2 categorías, bueno, está bien, puedo usar, aquí yo le agregaría el porcentaje de ambos, porque solo decir hombre o mujer es muy poco. Pero ¿qué pasa cuando son muchas categorías? Voy a hacerlo aquí, por ejemplo, gráfica de sectores para la ciudad de residencia. ¿Qué pasa ahí? Horrible. Horrible, horrible, horrible. O sea, aquí me sirve, ya, que Santiago y Talca, en este curso de forestal,
había mucha gente de Santiago, esos medios raros, normalmente la mayoría son de Talca, ¿sí? Pues se fijan, aquí está lleno, no sé, no distingo, ¿sí? No distingo, además quedan ahí, tendría que checar la letra. Los gráficos sectoriales a nosotros, como digo, los profesionales de la estadística, no nos gustan mucho. También para el colegio, para enseñar reglas de tres, la relación entre los grados, ¿no es cierto?, y la frecuencia, sí, sirve para el colegio, pero para la universidad y para presentar trabajo así serio, científico, no, no usamos mucho los gráficos de sectoriales, ¿sí? O de torta. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de gráficos para variables cualitativas? Porque siempre aparece un otro gráfico que me gusta aclarar. A veces me dicen los gráficos de línea, ¿sí? Pero los gráficos de línea no son de una variable. Aquí estamos hablando de gráficos para una variable, son de dos, ¿sí? Y un gráfico de línea, a ver si podemos hacer un gráfico de línea aquí, sería, por ejemplo, que estaba la edad, entonces, ¿qué va a quedar? Esto va a quedar raro. No, voy a poner la edad con el número de hermanos, por decir cualquier cosa. Ya, pero el gráfico de líneas, ahí está. Ya. Ya, pero que no. No, puse el número ya. Ok, miren, cualquier cosa. El gráfico de líneas es para dos variables, no es para una, por si a alguien se le ocurre el gráfico de líneas. Lo que no podríamos hacer es que a la gráfica, por ejemplo, de barras de la ciudad de residencia voy a hacer, ¿sí? Si hacemos a ponerle líneas, ¿ya? Ahí está, se fijan aquí, también tengo problemas con las letras, pero a ponerle línea, no, porque esta es una variable cualitativa y no hay aquí no hay conexión. Bueno, podemos pensar en una conexión entre ciudades, pero no hay, ¿no? Entonces el gráfico de línea es de dos variables, no de una. Quiero ver que las hojas elípticas son ya eso. El de dispersión es de dos variables, ¿ya? Dispersión o de correlación o de XY es de dos variables. Y aquí estamos en estadística súper básica para una sola variable, ¿ya? Si estamos partiendo de cero, del colegio aquí. Yo estoy revisando algunos conceptos, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de gráficos. ¿Ya? Y eso es, y la verdad es que eso es, mira, creo que para hoy tenía, no, para hoy no tenía solo eso. No estoy leyendo. Ya no, si teníamos, claro, aquí yo puse variables de tipo cualitativa, yo creo que vamos a seguir de largo con de tipo continua, porque hoy día tenemos además 3 horas, qué sé yo. Pero está de más, necesitamos 2 clases, 2 lunes, digamos, para el capítulo 4, para después hacer el repaso, está perfecto. Pero vamos a seguir, ¿no es cierto?, hablando de las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, como ya vimos, son rapiditas. Son rapiditas, no hay mucho que decir, porque no son muy elaboradas. Lo que yo hago es clasificar, a lo más ordenar, ¿no es cierto? Y un gráfico, son rápidas en general, en su recolección son rápidas, y en su entrega, en la información, en la presentación, también son rápidas, de a uno. Las variables continuas ahora son más elaboradas, cuestan más, sí, voy a checar un poquitín, cuesta más, entonces, cuesta más recogerla. Normalmente las variables de tipo cuantitativa necesitan un instrumento, no todas, pero siempre que pesamos, medimos, ¿no es cierto?, necesitan un instrumento. Ya, entonces, un poquito más elaborada. Así que vamos a partir hablando de los métodos gráficos para describir variables cuantitativas, ¿ya? Y entonces, cuando tenemos variables cuantitativas, lo primerísimo, y acuérdense de eso, es ver la forma de su distribución, ¿ya? Hago el paralelo con las cualitativas. En las cualitativas no había forma. No había forma. Yo dije que no se podían conectar, no hay forma
ascendente, descendente, no. ¿Ya? Sobre todo en las que son nominales, no hay forma posible. En las ordinales podríamos intentar algo de una forma, porque podríamos decir ascendente, por ejemplo. Ya vamos a ver ejemplos, podríamos hacer, mañana vamos a hacer ejemplos, qué sé yo, con el estado nutricional, porque ahí el orden sí nos importa. Pero bueno, en las variables continuas, que es lo que estamos ahora, nos interesa la forma. Y por forma nos va a interesar cierta forma. La primerísima, más usada, sí, es la forma acampanada, que es simétrica. ¿Qué significa simétrica? ¿No es cierto? Que tiene ambos lados iguales, ¿no es cierto? Y mi ejemplo de simetría es la cara, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes saben, nuestra cara en general no es simétrica, se supone que la belleza máxima es de tener cara simétrica. Normalmente, si ustedes se miran, y no sé si han hecho el ejercicio, van a encontrar con que una ceja está más alta que la otra. Yo, por ejemplo, sí, se me asoma más una ceja que otra por los anteojos, qué sé yo, lo que sea. Simetría es ambos lados iguales, eso vamos a buscar en la forma acampanada, y nos va a importar harto la simetría. La forma acampanada también es unimodal, ¿no es cierto? O sea, una moda, ¿sí? Que está en el centro, eso también nos va a importar. Aquí puse como ejemplo los puntajes en la PSU, que ahora se llama PTU, ¿no es cierto? La vamos a cambiar aquí, vamos a utilizarlo. Quizás cómo se llama el próximo año. Y claro, ¿no es cierto? Se fijan que aquí está la forma solamente, suponemos que un bajo porcentaje tiene puntajes menores a, no sé, 500, 450, un grueso tiene entre, qué sé yo, 450 y 650, y, ¿no es cierto?, ya menos tienen más de 650, ¿ya? Ese es el ejemplo. Distinguimos la forma unimodal de la forma bimodal, aunque vamos a ver que la forma bimodal no nos interesa mucho y no nos va a aparecer mucho en este curso, aunque sí es importante que si la detectamos, entendamos de dónde viene una forma bimodal. Bimodal es que tiene dos modas, que sería como esto, como de camello, digamos, como jorobas de camello. Aquí puse como ejemplo estatura de la población de hombres y mujeres. En general, ¿no es cierto?, las mujeres tendemos a, ¿no es cierto?, a tener que nuestra estatura de moda sea, no sé en cuánto estaremos, 1,60 m, no sé, eso ha ido cambiando con el tiempo, las mujeres hemos ido aumentando la estatura. Yo soy grandota, así que estoy aquí más hacia tengo estatura de hombre, medio 1,78 m, que es bastante. Como no me ven ustedes, no saben, pero sí, soy grandota. Y los hombres, ¿no es cierto?, estarán en 1,70 m, no sé, hace tiempo, pero es algo que se trabaja, ¿no es cierto? La estatura en nutrición es importante, la estatura de las personas, porque tiene que ver con su vida, ¿no es cierto?, con su vida sana, digamos, nutricionalmente. Ya. Como digo, no me importa mucho la forma bimodal, no la vamos a encontrar mucha, pero si la encontramos, nos tenemos que preguntar de a dónde, por qué hay esta cosa bimodal, y probablemente, cuando tenemos distribuciones bimodales, provengan entonces de dos grupos distintos. Y si yo estudio la estatura de la población, voy a estudiar separadamente hombres y mujeres porque veo que hay diferencias que no sé si son genéticas, que en una de esas tienen, o sea, no es que no sea, deben tener y tienen un componente genético, pero también hay algo que no sé si han escuchado ustedes de la epigenética, que habla la epigenética, la epidemiología, que estudia las enfermedades. Me cuesta recuperar el chat. Algunos han escuchado de epigenética, bien.
Bueno, ellos estudian, los epidemiólogos de la genética, si tuvieron el curso de epidemiología ya deben haber escuchado, estudian la relación, es que la idea es que se estudia la relación entre la genética y lo medioambiental. Y entonces, por ejemplo, en las plantas se sabe que el ambiente ha influido, ¿no es cierto?, sobre las plantas, ¿sí? Entonces, qué sé yo, un árbol que en Chile puede crecer frondoso y grandote, en África puede que no crezca igual, porque tiene que ver, bueno, el suelo y todas las condiciones atmosféricas. Las personas también estamos afectas a la influencia del medio ambiente, ¿ya? En fin, para hablar de cosas varias. Ya, ok, entonces, bimodal, un poco lo dejo como un dato de la causa, pero probablemente los vamos a separar si es que encontramos dos modas. Nunca es tan perfecto, aquí estamos hablando solo distinguiendo la forma. También, entonces voy a bajar de nuevo de la simétrica, me vuelvo a la campanada simétrica y bajo a la sesgada a la derecha. O sesgo positivo, estas formas nos van a interesar porque vamos a ver cómo los sesgos nos influencian nuestras medidas de resumen que vamos a ver a continuación. Y entonces tengo, aquí viene la colita a saludar, tengo sesgo a la derecha o sesgo positivo, ¿no es cierto? Y el sesgo yo también le llamo cola. La cola es esta cosa como estirada que está hacia lo positivo o hacia la derecha, ¿sí? ¿Ya? Y, por ejemplo, puse aquí los sueldos de alguna industria. Ojo con eso cuando les den los datos de sueldo de si están pidiendo trabajo, pregunten bien, ya vamos a ver la relación con las medidas de resumen. Y entonces, ¿cómo son los sueldos de alguna industria? Bueno, muchos ganan poco, más o menos, ojalá bien, pero poquito ganan lo más alto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Distinto es el sesgo a la izquierda, para el otro lado, ¿no es cierto? O sesgo negativo, y ese puse como ejemplo, por supuesto, las notas en el curso de estadística. ¿Cómo espero que sean las notas? Todos, la mayoría, alrededor del 6, unos poquitos con 7, 6, 6,5, 7, y poquito, ¿no es cierto?, con un 4, muy poco, casi nadie. En este curso espero que nadie, todos estén entre el 5 y el 7, ¿sí? Ese es el objetivo. Ya. Y luego tengo una forma que le llamamos uniforme, y me interesa distinguir esta forma por ampliar el espectro, digamos, de formas, pero para decir que la forma uniforme también es simétrica, por eso la forma acampanada no es la única simétrica entre los gráficos, los uniformes también serían simétricos. Aquí puse como ejemplo un número elegido aleatoriamente entre A y B. Y entonces ya hablamos de los números aleatorios, ¿no es cierto?, cuando hablamos de muestreo. Y entonces, ojo con que esta forma uniforme aquí parece continua. Si yo escribo los números elegidos entre A y B, por ejemplo, o entre A y B, o entre 0 y 9, si yo tuviera una tabla de números aleatorios y hago la distribución entre 0 y 9, los dígitos entre 0 y 9, me debieran salir la misma cantidad de ceros, de unos, de 2, de 3 hasta 9. Y ahí sería la forma uniforme discreta, ¿sí? Porque tendría, como digo, la misma proporción de dígitos de entre 0 y 9, ¿ya? Y eso es por darle algunas otras formas, pero nuestro interés va a estar focalizado en la forma acampanada, simétrica o sesgada, ¿sí? Ese va a ser nuestro interés. Ya. Y entonces por eso, cuando resumimos lo que acabamos de ver, pues dejo en amarillo que la simetría versus el sesgo o cola es lo que más nos interesa, que sea unimodal o bimodal no nos va a parecer mucho, en general debieran ser unimodales, y en general van a ser de tipo acampanada
y como que el otro extremo sería uniforme, pero es raro encontrar distribuciones uniformes. ¿Dónde puedo encontrar distribuciones uniformes? En la distribución de la edad de los estudiantes, por ejemplo. Veamos, ¿no es cierto? Si yo hago, no hemos visto el tipo de, pero vamos a hacer un histograma de la edad de esto, del curso, ¿sí? Veamos qué forma sirve, sale, ya vamos a ver los histogramas, ya. No fue uniforme, ¿sí? ¿Qué es lo que muestra? Que la mayoría de los estudiantes tiene entre 19 y 20 años y después baja. Entonces esta tendría aquí un sesgo positivo, ¿sí? Sesgo positivo para la edad de los estudiantes de este curso. Ya. Me fui a esta cosa, nada que ver. Este otro documento lo vamos a cerrar. Aquí. Ya. Entonces, muy importante la forma de la distribución. Aquí les voy a presentar otro conjunto de datos. Esta la llamo la base de datos médica. Esta es una base de datos que le robé, entre comillas, le pedí prestada a mi amiga Marta Aliaga, que les hablé en el primer capítulo, y que ella desarrolla con la edad de estos sujetos. Ya, estos son 20 individuos, sujetos o participantes, todo eso es sinónimo en un estudio médico para reducir la presión sanguínea. Aquí tenemos la edad de los sujetos, que es una variable cuantitativa, discreta, porque la mido en años, ¿no es cierto? Ya. Y entonces, primero quiero, y esto es repaso escolar, hablarle de los histogramas. O sea, no primero, uy, que me quedó fea esa tabla. La he tratado de modificar y me he quedado llena de rayas aquí. Bueno, la debiera volver a hacer. Ya. Primero, yo voy a revisar la forma de hacer histogramas. Ustedes debieran saber hacer histogramas, sí, lo asumo que sí, pero la cosa es que no me importa que hagan histogramas, no me interesa que ustedes los hagan, porque de nuevo tenemos el R, que nos hace excelentes histogramas, bien programado, y ustedes probablemente en el colegio les pidieron hacer histogramas y probablemente les pidieron que definieran el número de categorías, el rango de esas categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay varias reglas puntuales para hacer la colita, reglas para hacer las categorías de los histogramas. No lo vamos a repasar, como digo, no lo vamos a hacer, pero sí me gustaría que ustedes tienen que saber cómo leer un histograma. Ya. Entonces, lo repasamos una sola vez con la edad, no con las reglas, simplemente algunas cosas. Primero que tengo que definir el número de clases, se llaman clases, o intervalos de la edad. Eso, existe una regla para hacer esa definición, R la sabe, a mí se me olvidó hace tiempo, y no la vamos a repasar. Pero aquí, y vamos a ver si R lo hace igual, tengo las categorías o clases entre 30 y 35, 35 y 40, en fin, cada 5 años. Ojo que aquí, y no sé si ustedes se acuerdan de esas cosillas, que este de paréntesis redondo quiere decir que no toma el 30, ¿sí? Y el paréntesis cuadrado, que aquí no se alcanza a ver, no sé si, el paréntesis cuadrado quiere decir, ahí está el paréntesis cuadrado, quiere decir que sí toma el 35. Entonces, si es discreta, aquí en realidad este intervalo es de 31 a 35. Aquí iría de 36 a 40. Aquí iría de 41 a 45, de 46 a 50 y de 51 a 55. Ya no sé si eso lo podemos meter. No sé si eso lo confunde. Voy a insertar columnas a la derecha. Ups, no quería esa derecha. Quería entonces, ya, es que mi tabla está media rara, la debiera rehacer. Insertar a la izquierda, ahí sí. Ya, el intervalo, voy a poner aquí intervalo, ya, porque eso, en realidad aquí es 31 a, dijimos, 35.
Bueno, o con, ¿saben? No con coma, sino que con guión. Aquí va de 36 a 40. Aquí, esto es como un poco de repaso, porque ustedes lo deberán saber, pero no está de más, no está de más. 46 a 50 y 51 a 55. Ahí. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, el número de observaciones, yo tengo que recoger cuántas observaciones hay entre 31 y 35, hay una, hay tres, etc. Y después calculo el porcentaje, ¿no es cierto? Y eso es lo que grafico. Aquí, no sé si hay algo más que no... Sí, ahí está el porcentaje. Ya. Yo creo que quizás le debiera bajar ahí para que... Ya. Ya. Ya, la colita de decir que, de darse cuenta que tengo pena, entonces me quiere dar besitos. Ya, eso. Ahí tenemos la tabla y el histograma, ¿sí? Aquí está el histograma. Este histograma, eso sí, no lo hice con R, lo hice con otro programa hace tiempo. Lo voy a hacer, pero no tengo estos datos. Vamos a hacer esto, les puedo subir también estos datos, no son muchos números, pero bueno, lo voy a dejar como dataset nomás, para que se... Y estos datos se llama algo así como base de datos médica. Tengo muchos datos, muchos, y aquí está la base de datos médica. Ya, y en esa base de datos, en la hoja 1, están la edad de estos sujetos. Y si yo hago una gráfica, un histograma de la edad, vamos a ver cómo queda. Y vamos a practicar mañana, hoy día no, mañana lo hacemos más interactivo, cómo cambiar. Ahí dice frequency. Entonces quiero que sean porcentaje y que esté en español. ¿Ya? ¿Se fijan? Que la diferencia con el otro lo voy a cambiar para que tengamos de R. Aquí se fijan que, y no sé si se acuerdan, que uno pone los límites, ¿cómo se llamaban? No sé, habían límites reales y límites no sé cuántito, límites reales y límites, bueno, los límites, ¿no es cierto? Porque yo aquí quiero mostrar, y este histograma muestra, que es un continuo. Fíjense que R, aquí en el histograma, les hace la línea abajo. Entonces hay una métrica aquí, y es una métrica que yo quiero conservar. Yo no puedo aquí cambiar las categorías. Fíjense que el histograma es un gráfico de barra, la diferencia es que que la X, que la variable que estoy dibujando, es un continuo, ¿ya? Entonces hay una métrica que yo quiero conservar. Entonces mañana vamos a practicar cómo cambiar las opciones. Ahora lo hago rápido, mañana ya les pregunto y los veo y los espero para que, aquí en el histograma, lo que hago, quiero para la edad, quiero poner porcentaje entonces, y aquí en el eje de las X voy a poner porcentaje, y puedo poner porcentaje de, bueno, porcentaje, sí, porque sale porcentaje de edad, no sé. Ya. Pero puedo escribir lo que a mí me parezca. ¡Ay! ¿No me puso eso? No, espérense un poquito. No, ya, perdón, claro. El porcentaje es en la Y. En la X dice edad, claro, lo hice mal. Es bueno equivocarse, porque así uno se da cuenta que por qué se equivoca. Y entonces, aquí en la X es edad, puedo poner en años, si quiero poner más. Y en la Y, ahora sí, porcentaje. Ahí, ya. Vamos a copiar, acuérdense, y tienen que practicar, copiar con control C y control V, ahí, ¿ya? Entonces nos va a quedar un poco más grande, lo puedo achicar para que quepa en la otra hoja, o en la otra hoja le vamos a achicar la letra, en fin. ¿Sí? ¿Les parece? Esos son los histogramas, ¿ya? Yo espero que no sean un enigma para ustedes, debieran
ser algo familiar. Voy a poner 16, aquí para que eso, quería eso, ahí, que nos entrara, perdón, el histograma. ¿Sí? Así quedó el histograma. Ya, algunas cosas varias es, aquí tengo un ejemplo, cosas varias. Quiero que me distingan entre el gráfico de barras que está arriba, esto aquí dice, cuidado con usar gráficos de barras para variables cuantitativas. De veras que tenemos, la tarde tenemos hora porque estoy viendo que se me va volando el tiempo. Tengo, para el número de hermanos, volví a la base de datos de estudiantes, para el número de hermanos, tengo un histograma y un gráfico de barra. Arriba está el de barra, abajo está el histograma. Vean, por favor, da lo mismo hacer gráfico de barra, en este caso, ¿no es cierto?, número de hermanos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, los números de hermanos, y entonces no hay categorías, no hay rango, entonces estaría bien, número de hermanos, una barra para cada número, bien. ¿Puedo hacer un gráfico de barras para el número de hermanos? Fíjense, mientras ustedes la piensan, que si yo quiero en R hacer una gráfica de barra para el número de hermanos, R, que está bien programado, estoy con el, espérense, voy a volver a los otros datos. Quiero el curso. Ya, los datos del curso, quiero hacer una gráfica de barra para el número de hermanos. Fíjense que R no me ofrece la posibilidad de hacer una gráfica de barra para el número hermano, porque dice, el número de hermano es una variable cuantitativa, así que no puedes hacer un gráfico de barra. Pero mi pregunta es, y entonces, bueno, sí, y si hago el histograma, ahí sí que me lo va a hacer. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba mostrando, ahí está el histograma para el número de hermanos. ¿Por qué no puedo hacer un gráfico de barras? Bueno, ustedes me pueden decir, porque R no lo hace. Ya, sí, porque R no lo hace. Aquí la verdad es que yo engañé al programa, no usé R, usé SPSS, no sé qué, y lo hice. ¿Cuál es el problema? ¿Ven algún problema aquí en el gráfico de barra? ¿Alguien lo ve? Porque acuérdense, tienen que desarrollar el ojo para hacer gráfico. ¿Detectan algún problema en ese gráfico? El 6 no está. Ese es el problema. El problema es que los gráficos de barra toman a estos que son números como categorías. Y entonces simplemente dibuja, le hace barras a cada categoría. Así está programado para hacer. En cambio, el histograma toma esto como número y entonces el 6, resulta que en este curso no había nadie que tuviera 6 hermanos y había 2 estudiantes que tenían 7 hermanos. Bueno, el 6 lo deja vacío para conservar la métrica. Y entonces, se fijan que distorsiona el gráfico de barra, en este caso, distorsiona el gráfico. Y entonces distorsiona el sesgo, si ustedes quieren. Y este gráfico, este histograma, tendría una forma sesgada positiva. Aquí hay un sesgo positivo, ¿sí? O sesgo a la derecha, ¿ya? Eso. Eso. Hasta ahí quedaríamos. En la tarde vamos a hablar de métodos numéricos para describir variables cuantitativas, ¿sí? Porque ya tenemos los gráficos, nos vamos a ver otro gráfico más adelante, o sea, no sé si alcancemos hoy día, pero después entonces vamos a hablar en la tarde lo que alcancemos de métodos numéricos. Con eso cerramos, métodos gráficos y métodos numéricos para variables cuantitativas. Y como digo, estamos recién en el colegio, ¿no es cierto?, viendo cosas bien básicas, pero yo la quiero ver con una perspectiva de informe, de hacerlo bien y de mirar algunos detalles que puede ser importante repasar.